grado 8 décimo la temperatura. Seguimos en Los Intocables a través de Radio Alas en el 101.7 y por su canal de YouTube. Ustedes saben que está en plena ebullición la mega causa de expropiaciones, algo que siempre se maneja mal porque se cree que la historia de las expropiaciones necesariamente desembocaron en actos de corrupción. No, eso siempre se transparentó. Cada liquidación que se hacía participa la justicia, participa el ministro de Economía y participa el gobernador de turno, que le dice, mire, a eso ofrézcale en 2 pagos, en 3 pagos, y se iban consolidando a través de un expediente. En ese expediente se establecía todo y todo el mundo firmaba. Bueno, esta cuestión se comió varias cosas, personas que murieron, un juez como Macri que digamos, le hicieron un juicio político, y ahora estamos en pleno desarrollo del juicio en sí mismo, oral, público y continuado, como dice la ley, y los testigos de la megacausa, que son magistrados, con excepción del doctor Royán, que es juez, se amparan en sus fueros y no quieren ir en forma presencial a declarar ante el tribunal y los defensores. A ver, justamente en el juicio a la Corte Suprema, los diputados creen que pueden obligar a que vaya Stornelli o los ministros de la Corte. No sean pícaros. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de analizar la justicia, pero no quiero perder de vista esto que está sucediendo. Digo que se amparan en sus fueros, no quieren en forma presencial a declarar ante el tribunal, y los defensores. En los corrillos se dice porque han visto cómo están haciendo agua, o sea, se les va de las manos, como lo anticipamos nosotros. En varias oportunidades dijimos que esto fue un invento de alguien que quería favorecer en ese momento al gobernador, en este caso José Luis Gioja, porque estaba justamente necesitando la RR de ese minuto, y nada mejor que producir estas cuestiones para que la opinión pública no se pusiera a detener en esta cuestión. Bueno, lo cierto es que los testigos ya han estado declarando como consecuencia de las preguntas. Los defensores no se animan a ir a poner la cara en forma presencial. Se ampara, como digo, en el artículo 297 del Código Procesal Penal, y que les permite elegir declarar por escrito y en su casa. También lo podrían hacer por Zoom. Creo que ya esto lo vamos a aplicar, porque está con nosotros justamente uno de los abogados defensores, que lo fue también de la doctora Marún de Sobelio, ya fallecida. Es el doctor Dara, Cayetano Jorge Dara, que está con nosotros acá en el piso de la radio, a quien le agradecemos. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bien. Bueno, creo que es importante esto, ¿no? Se ha llegado a un punto en que se manipula, se maneja y se quiere hacer cosas distintas a algo que se está desinflando. Bueno, mirá, lo que pasa en esto, Carlos, es una realidad que la gente, el público en general no la conoce, salvo los que hemos tenido la intervención o tenemos la intervención y vemos las constancias, los papeles y lo que se ha hecho. Esto es una barbaridad, porque esto no es un juicio jurídico armado. Es decir, la intención era política y personal de 2 personas. Una de quien hoy es el presidente de la Corte, el doctor Guillermo de Santi, para poder llegar a la Corte. En aquel entonces él era un mero asesor del gobernador, ¿no es cierto?, de turno, que era el ingeniero Gioja. Y la del ingeniero Gioja como gobernador, que era distraer la atención de la gente o del pueblo sanjuanino para introducir una reforma en la Constitución que permitiera la tercera reelección. Ahora bien,
acá acusan, hay 13 imputados, ya hay 3 que han fallecido, es decir, que si no hubieran sido 16. Está todo armado, basado en un sumario administrativo que a sugerencia del doctor De Santi ordenó el ingeniero Gioja. Ese sumario administrativo lo hizo el que era jefe de asesores del Ministerio de la Producción en aquel entonces, el doctor Romero, y después fue dictaminado por la asesoría letrada de gobierno. Ahora bien, quien radica la denuncia es el secretario general de la Gobernación en aquel entonces, el señor Walter Lima, hoy fallecido, y de ahí empieza la cosa. Ahora, cuando vos mirás, son 42 cuerpos, 43 cuerpos de 200 fojas cada uno, más los incidentes generados en el transcurso del tiempo. Menos las fojas que se han perdido, ¿no? No, sin contar esas 400 fojas que nunca dieron explicación. Pero bueno, dijeron que había sido una mala numeración, pero no tan. Bueno, uno no encuentra en esas 8.000 y pico más fojas, 10.000 y pico de fojas, no encontrás ninguna prueba que acredite la imputación que le han hecho a los imputados de fraude a la administración pública. O sea, no hay ningún tipo de prueba. No, son todos dichos, o como dice la calle, dimes y diretes, ¿no es cierto? Es decir, están los juicios civiles. Entonces es una cuestión falsa, es un fraude que se está haciendo. Y mirá, es decir, hoy lo están tratando de mantener a esto porque no tienen otra alternativa, porque si esto se llegara a caer, sería un golpazo muy grande. Un escándalo. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay una realidad, Carlos. Los expedientes judiciales de las expropiaciones, hay 19 expedientes en juego que fueron analizados, según ellos, que es donde se habría cometido el fraude. ¿Y en qué consiste el fraude que ellos denuncian? Y en que los importes que determinaban las pericias de los peritos ingenieros de parte o del Estado terminaban en una sentencia de un juez, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, queda expropiado, pasa a poder de la provincia, hay que pagar tanto. En eso radica la denuncia o el fraude, pero nadie en ningún momento está establecido o probado que para llegar a esa cifra haya habido un acuerdo previo entre el abogado que intervenía o los abogados que intervenían por los particulares, él o los abogados que intervenían por el Estado y los jueces. Eso no está probado. La prueba está que el doctor De Santi, siendo fiscal de Estado, en el año 16, 6 años después de haber radicado la denuncia del señor Lima, recién inicia los juicios civiles planteando la nulidad procesal de los juicios de expropiación, perdón, de los juicios de expropiación, 6 años después, y con un agravante peor todavía. Él hizo sancionar una ley cuando era fiscal de Estado, la ley 883, por la cual establece la mediación previa cuando hay una demanda donde el Estado sea demandado o sea actor, como es un requisito previo a radicar la demanda, cosa que el doctor De Santi, como fiscal de Estado, no lo cumplió. De todas maneras, esa ley, esa modificación, esa norma legal era a futuro, no retroactivo. No, era para el momento. Para el momento. Ellos estaban cuando inician las 19 causas de nulidad de los juicios viejos de expropiación,
ellos debieron haber aplicado la ley 883A, que establece que debe haber una mediación previa. No lo aplicaron. Directamente, ¿a dónde fueron? Y fueron en aquel entonces a lo que era el juzgado contencioso administrativo, a cargo de la doctora Tetamanti, quien recibió los expedientes, ¿no es cierto? Recibió los 19 expedientes, los cargó y los mandó a la mesa única de entrada, que era por donde deberían haber entrado en su momento, de acuerdo a las ordenanzas de la Corte, esas causas, para que los registraran. Cuando los registraron y volvieron al contencioso administrativo, la doctora Tetamanti puso una providencia que, previo a todo, cumpla el actor con la ley 883A. Es decir, que tenía que hacer todavía hoy, estamos hablando del 16 a hoy 23, todavía hoy no hay ninguno de esos con la mediación previa terminada. No la han terminado, es decir, que la sentencia de los jueces de primera instancia y de las cámaras, porque hay varias, la mayoría tenían sentencia de cámara confirmando el fallo de primera instancia. Están firmes. Están firmes. Sí. No hay pruebas Sí. colectadas. Y no se puede pedir la nulidad de eso. Y lo que pasa es que pedir la nulidad ya lo hemos intentado en algunos momentos y por distintas causas. Pero que acá hay una prueba, es decir, se está colectando la prueba de que no hay prueba. Está bien, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que es tan grande La vergüenza que tiene que pasar mucha gente. el escándalo sería que todo y el Poder Judicial actúa como un cuerpo colegiado y tienen un espíritu de defensa del cuerpo. Pero van a ir incriminando sobre y bueno, lo que pasa es que, como en todo esto lo estás viendo a diario, no solo acá, no solo acá en San Juan, sino en todo el país, el Poder Judicial, son raras las excepciones donde los poderes judiciales son absolutamente independientes, ¿no es cierto?, y tienen pensamiento propio, no dependen de nadie. Yo me preocupo por esto, me preocupo por este tema. Pero yo en este tema vos pero me quería acotar que la vicepresidenta está condenada y dice que es mentira. Y bueno, partiendo de ahí, ese es uno de los ejemplos, y lo atacan a los jueces. Pero acá el problema es el siguiente, Carlos. Es muy lamentable que en esta etapa del debate, ¿no es cierto?, que es una etapa de prueba, donde por el sistema de juicio que es, todas aquellas declaraciones que hicieron en la etapa de instrucción no son válidas si no van a declarar el testigo. Solamente vos le podés leer la declaración que hizo en la etapa de instrucción si hay contradicción con lo que está contestando el testigo, o si no va, o si se murió. ¿Y entonces? Entonces, por eso era importante que estos magistrados, que opinaron muy suelto de cuerpo, sobre todo el doctor De Santi y la doctora Varas, ¿no es cierto?, María Eugenia Varas, que opinaron muy suelto de cuerpo. Vos calculás que la doctora María Eugenia Varas fue a declarar a la instrucción 11 veces. Ahora, los que no quieren ir Sí. son Guillermo De Santi, Sí. que hoy es ministro de la Corte, Sí. la abogada María Eugenia Varas, Sí, hoy es miembro de la Cámara, de la Sala Cuarto de la Cámara de Apelaciones Cívicas. el abogado Daniel Bustos Laspina, La doctora Bustos Laspina es la jueza de paz de Rawson. y abogado Walter Otiñano. Es el juez del 8º Juzgado Civil hoy. Ante este panorama, las defensas han planteado una solución intermedia, que lo hagan utilizando el sistema Zoom. Al tribunal no le pareció mal, pero tienen que consultarlo con los testigos involucrados. Pero bueno, esto debería ser, estamos a expensas de que aceptarán esto. Bueno, yo te puedo decir, ayer fue la última audiencia que hemos tenido esta semana, y después de las consultas que han hecho el tribunal, la única que ha contestado que no acepta
es la doctora Busto Laspina. Quiere responder por escrito. Los otros 3 no han respondido todavía a la consulta que le hizo el tribunal. ¿Y hasta qué tiempo tenemos para esperarlo? Porque bueno, hay un privilegio para ellos. Las preguntas por escrito ya están presentadas, se presentaron ayer en sobre cerrado, y calculamos que en la semana que viene el plazo que el tribunal se ha tomado para que esperar la respuesta de estos 3 magistrados. Yo te digo, el tema es muy serio, es muy complicado, porque a mí no se me escapa. Es decir, me llama te soy franco, ¿no? Me llama la atención que el doctor De Santi no haya aceptado o no acepte esta... O sí acepte. que no la acepte. No la acepte. Si la acepta, estaría dentro de su personalidad. Pero si no la acepta, es demostrativo de que hay algo que él quiere ocultar, que no conoce la causa. Es decir, sí, él fue el denunciante, pero acá hay una realidad, Carlos. El doctor De Santi era asesor del gobernador en aquel entonces, cuando se produce la denuncia. Él es el que empieza con el tema en función de una nota periodística, lo dice en la declaración y lo dice el decreto que ordena la instrucción del sumario, ¿no es cierto? Que todo arranca con no hay actuaciones administrativas de que investiguen o que determinen la necesidad de hacer el sumario. Lo que ha habido es una nota periodística que tuvo trascendencia, entonces para ellos les preocupó. Esto es lo que dicen. Y hacen. Ahora, ¿Qué nota periodística? ¿Qué dijo? Fue del Nuevo Diario, que denuncia que las expropiaciones que se iban a pagar miles de millones de pesos o cientos de millones de pesos. ¿Una información grande o una cosa...? No, fue una portada y varios números después, porque todo arrancó con una entrevista que le hacen al doctor Bajtrowski en aquel entonces, donde le piden una serie de datos y Bajtrowski se ampara en el secreto profesional y no los da. Entonces arranca de ahí la historia, y a partir de ahí los señores Bataller se consideran los dueños de esta historia, de esta causa, porque según ellos, en base a eso, y es verdad, lo dice el decreto que ordena el sumario, lo dice la nota, la declaración del doctor De Santi en el sumario administrativo, que todo arranca como consecuencia de eso, y que él le plantea al gobernador la necesidad de investigar, porque los montos que se barajaban eran muy grandes y que ponían en peligro la finanza de la provincia. ¿Cuáles eran los montos? Bueno, en aquel entonces... ¿Qué decía el Nuevo Diario de los montos? No, decía que eran inmensos, que hablaba de... Centenares de miles de millones de pesos. En aquel momento inclusive se hablaba de la expropiación del parque Sarmiento, bien digo. Claro. Entonces, que eso es lo que más le llamó la atención. Yo lo que sé es lo siguiente, Carlos. Se inicia el proceso investigativo, la jueza que intervenía manda a hacer una pericia contable, designa un contador, que es el doctor Ábrego, quien va con 2 contadores más, y revisan todos los expedientes de expropiación para ver qué es lo que se estaban pagando. Revisa las chequeras de libramiento de los juzgados, revisa la chequera de la tesorería de la provincia, revisa las cuentas del gobierno en el Banco de San Juan y la de depósitos judiciales, y determina que lo que se había pagado en aquel entonces eran 42 millones de pesos, incluyendo 6 millones de pesos en concepto de honorarios y gastos. Que se corresponde con los expedientes tramitados. Por supuesto, con los expedientes que ellos auditaron en ese momento. Ahora bien, el doctor De Santi, sin ser fiscal de Estado todavía, era el doctor Mario Díaz. Él va, se entrevista con el doctor Mario Díaz le recibe la denuncia verbal y le dice que bueno, que va a mandar a hacer le va a pedir un informe por escrito a los abogados que intervienen,
y que una vez que tenga la respuesta que se juntan para ver el tema. Al doctor De Santi eso no le convenció y empezó a actuar él directamente en la instalándose en la asesoría, en la Fiscalía de Estado. Ojo, cuando hablo de instalarse, no es que lo invente yo, lo dice él en su declaración. Y bueno... Su despacho lo constituyó... No el despacho, estaba más tiempo allá que en la Casa de Gobierno, que era donde tenía el despacho. Y da la casualidad que en ese momento es cuando se produce la contratación de un abogado externo para que lleve la causa. ¿Quién era? El doctor Pontoriero. Todavía es hoy. ¿Y sigue siéndolo? Sigue siendo, yo iba a decir, desde aquel entonces, del 2010 hasta hoy, sigue siendo. Y ha actuado él. Sí, él ha participado, ha ido a las audiencias testimoniales, ha ido todo, y está hoy representando a la parte querellante, que es la provincia. Entonces, te llama la atención, ¿no es cierto?, que habiendo en ese momento abogados en la Fiscalía del Estado, y que eran abogados de un alto prestigio, profesional, ¿no es cierto?, que se busque un abogado de afuera para armar, que es el que arma la causa. Por eso es que yo creo que el doctor De Santi no va a querer concurrir ni hacerlo por asunto. Lo va a dejar a Pontoriero para que contesten por escrito. Para mí esta es la realidad. Estamos con Cayetano Jorge Dara, que defiende al doctor Alday en esta causa. Y le quiero preguntar esto porque no me queda claro. Se auditaron todos los expedientes en ese momento que era dable hacer. Todos están bien liquidados. Los honorarios también. ¿Y a dónde están los centenares de miles y millones de pesos que se pagaron en concepto de expropiaciones, Dara? Bueno, ellos sostienen que eso... No, la documental, es decir... bueno, es que acá es donde voy. Es decir, cuando ellos plantean la denuncia, o meten la denuncia en el 10, en el 9, el doctor Lima, fines del 9, prácticamente terminan algunos expedientes civiles, pero se frenan. Hay muchos expedientes que están hoy con sentencia firme y consentida y ratificada por la Cámara, que no se han pagado. Todavía esos no se han pagado. Hay otros que sí se han pagado, que son esos 42 millones de pesos que te mencionaba recién. Yo he dicho el otro día en otro medio, colega tuyo, que si hicieran una auditoría del costo que ha tenido la Fiscalía de Estado, es decir, el gobierno de la provincia a través de la Fiscalía de Estado, para llevar esta causa en estos 12 años, te puedo asegurar que es el mismo o superior a lo que deberían pagarle a los propietarios por esas expropiaciones impagas. Porque cuando caiga todo esto, habrá que pagar todas esas cosas que están... Y yo entiendo que sí. Con intereses y todo, ¿no? Yo entiendo que sí. Aparte, la forma de actualización no la fija el abogado, está determinado por ley, está determinado por sentencias de la Corte. Por lo tanto, esto es una cosa así. Acá, te vuelvo a repetir, Carlos, es muy lamentable, ¿no es cierto?, de que se hable de un proceso jurídico. Mirá, ¿cómo será que al punto tal de que, por ejemplo, en las testimoniales de la instrucción, en la etapa de instrucción, yo como abogado en aquel entonces de la doctora Sobelvio, Marón de Sobelvio, pedí autorización para participar de la audiencia de testimonio, porque sabiendo que tengo que pedir autorización y sé también que no puedo preguntar en forma directa, sino a través del juez, y siempre y cuando el juez esté de acuerdo con la pregunta, ¿no? La pedí por escrito 2 veces, las 2 veces me la negaron por escrito.
Y en cambio a la parte querellante la pidió por escrito y lo dejaron participar en todas las audiencias. Entonces esto vos te vas dando cuenta de, a partir de ahí, ¿no es cierto?, cómo arrancó esta historia. Al punto de que en un momento dado el fiscal que actuaba en la instrucción se inhibió de seguir actuando y no te voy a decir que lo obligaron, pero casi así, que continuara, porque ya y terminó dando haciendo el requerimiento de la acusación. Pero esto sigo sosteniendo, en el expediente no hay prueba que demuestre el acuerdo que ellos dicen que ha habido entre los abogados de los imputados. Entre los imputados hay 2 abogados, un ex juez y demás ingenieros que eran peritos del Tribunal de Tasaciones y peritos de parte. Yo siempre he dicho que cuando para una cosa de esta no puede nunca poder intentar hacer una etapa de una defraudación al Estado y que sea una asociación de 15 personas o 17 personas como era esta, porque nunca vas a conseguir el acuerdo. Cuando vos mirás en la historia, ¿no es cierto?, judicial, los casos de fraude, nunca ha habido más de 2 o 3 personas, porque si no es muy difícil. Pero acá no, bueno, acá todo, venga todo. Perdón, pero ojo, sí. y te termino, pero con un agravante. Han ido dejando de costado y fuera del expediente a los que ellos han querido. Por ejemplo, hay expedientes del 4º juzgado que el juez no está involucrado. Hay expedientes del 8º juzgado que el juez de aquel entonces no está involucrado. Hay expedientes del 9º juzgado que la jueza de aquel entonces no está involucrada. ¿Y eso qué significa? Y significa que han ido a lo que ellos buscaban o lo que querían y satisfacer sus problemas personales, porque la jueza del 9º es familiar directa del doctor De Santi. ¿Cómo se llama? De la Torre. De la Torre. Pero te quería decir, es muy grave cuando se quiere establecer una sentencia sobre la base sin la documentación necesaria. Ustedes van a ir a la Corte Suprema si es necesario, por supuesto, ¿no? Pero te voy a llevar a una cosa para que la pléyade de abogados que está participando en esto sepa y ustedes hagan las consultas, ¿no? En el 2003 asumió Gioja. Sí. Y este episodio es de 2006. Sí, 2009. Fíjate, en el 2003, por ahí, se crea la COVIAR. Uh-huh. La COVIAR, en la que participan empresarios, pero está manejado y manipulado por el gobierno de Gioja. Arman la COVIAR, le dan $50 millones a la COVIAR y nadie rindió cuenta de eso. ¿Me querés decir cómo demonios vamos a salir de esta lógica de corruptera? Perdóname, te doy ese dato porque vos también podés investigar. Y te sirve. Está la declaración del presidente de la Federación de Viñateros, todo el mundo. Nadie, ni Leota, nadie quería decir, nadie quería dar la liquidación de $50 millones. Ese mismo importe se fabricó en una cosa parecida, también con la vitivinicultura, en la provincia de Catamarca. Acá se quiere establecer ahora, vía Massa, el tema del dólar soja, o del solar vino, o Malbec, y ahí se va a invertir, entre comillas, 50 palos verdes. Mirá, estoy más preocupado de todas esas cosas que de esto, porque esto para mí va a ser un invento, pero necesitamos que la justicia le diga a ustedes, mire, no hay lugar a todas estas cuestiones. Mira, yo creo que va a ser el escándalo para un cortista, para un número importante de políticos que están metidos en esta cuestión. No, sí, yo te entiendo y entiendo tu preocupación. Ahora, yo te debo ser honesto en esto, ¿no?
Yo reconozco que cuando empezó el debate y en los momentos previos al debate tenía mis dudas con respecto al comportamiento del tribunal, pero se me han ido yendo, ¿no es cierto?, porque lo veo actuar y veo actitudes, ¿no es cierto?, ¿a favor o en contra? Es decir, no te debería decir si a favor o en contra, te debería decir que son actitudes importantes porque... Objetivas, tal vez. Exacto, objetivas, y como que van descubriendo algo que no lo pensaron nunca que estaba. Y eso tan finito que va a determinar una sentencia que no creo y no les va a caber otro tema, claro. otra posibilidad. Carlos, son 100 los testigos, recién vamos por el quinto. Sí, está bien. Y vos calculas que, por ejemplo, el doctor Korsunski, que era abogado de la Fiscalía en aquel entonces... Korsunski, sí. Era y es abogado de la Fiscalía, lleva seis audiencias declarando. ¿Y cómo está esa declaración? Y bueno, es que es muy complicada para ellos de declarar, porque decir que no hicieron tal cosa, entonces entran en la variante de no recuerdo. Entonces vos tenés que leerle la cosa para que ellos la escuchen. Han llegado casos el colmo de que reconozco la firma pero no me acuerdo lo que dije. Es decir, entonces, pero de esta manera vos podés, de esta forma es como vos podés destruir aquellos testimonios que dieron en la instrucción y que generaron 42 cuerpos, multiplicar los 42 por 200, son casi 9.000 fojas. Entonces, este es el tema. Es muy lamentable que nosotros son lunes, miércoles y viernes en la mañana, toda la mañana, destinado a aclarar esto cuando acá no hay nada oscuro. Es decir, podrán estar de acuerdo o no con el dictamen que dio el juez en aquel momento, pero tuvieron la oportunidad. ¿El juez qué dijo en ese momento? No, bueno, el juez, por ejemplo, el caso de la doctora Soberbio, el caso del doctor Pajé, claro, o el caso de Macchi. A Macchi lo condenaron, vos fíjate, con lo de Carlos Macchi fue una cosa muy particular. El doctor De Santi en aquel entonces ya estaba en la fiscalía, hizo modificar la ley del jury de enjuiciamiento, donde le dio participación como acusador particular a la Fiscalía de Estado, cosa que antes no estaba previsto. Entonces, pero vos no le podés cambiar las reglas del juego en pleno... No, fue justo antes de que empezara, antes de que lo denunciaran. No, en eso se cuidaron. Pero el doctor Macchi no planteó, no sé si planteó o no la inconstitucionalidad de eso por la cuestión. Pero esta es la realidad, es decir, modificamos esto, modificaron esta otra ley, modificaron armaron todo el paquete. Para construir una estructura. Una causa. Sí, claro. Para construir una causa. Una causa que es esta causa. Y ahí viene lo que vos tenés que explicar de lo que le ha pasado, sin perjuicio de que sigamos con lo otro, a la doctora Tetamanti, ¿no? Contencioso administrativo, ya no puede hacer más lo que hizo, ¿no? Contame. Bueno, la doctora Tetamanti, de acuerdo a los... Se enojaron con ella. De acuerdo a los comentarios, ¿no es cierto? Ella se manifestó igual que fue la doctora Nasib, la primera jueza contenciosa administrativa, que ellas iban a defender los intereses de la provincia. Perfecto. Y así fue como fueron actuando. Una llegó a camarista, la doctora Nasif, y bueno, la doctora Tetamanti se presentó en 3 o 4 oportunidades, creo 5, entre ellas una vez a la Corte y en los concursos y a la Cámara, y no fue elegida. Ergo empezó a cambiar su criterio y empezó a sacar sentencias en contra de la provincia. Entonces no encontraron mejor cosa que le sacaron la jurisdicción contenciosa administrativa que tenía y pasó a ser una jueza civil igual que los otros que estaban. Y la competencia de contenciosa administrativa la derivaron a todos los jueces.
Entonces hoy vos una causa contenciosa administrativa contra la provincia la podés radicar, te puede tocar en cualquiera de los 8 o 9 juzgados que hay. Así hizo el gobierno de Gioja cuando prácticamente desactivó el Tribunal de Cuentas de la provincia. Bueno, que tenía facultades para... bueno, Gioja nombró el Tribunal de Cuentas que está hoy, es el que nombró Gioja. No importa, par de cambios. Pero que hizo algunas cosas, entonces dijo, no, usted no manda más a la cuestión penal. Ha habido un par de cambios que por jubilación de los fallecimientos de los integrantes, pero es el mismo que está, que nombró Gioja. Ahora, no tiene, las mismas facultades que tenía. No, ya no tiene la posibilidad de demandar. No. Antes demandaba el Tribunal de Cuentas, ahora no demanda. No. Ese cambio fue fundamental. No, sí lo tengo claro, pero fíjate en este caso, Carlos, en este caso lo citan en la instrucción a una indagatoria al entonces ex ministro ministro de Hacienda en aquel entonces, el contador Molina. Él se presenta a declarar y esa indagatoria se la transforman después en una informativa. ¿De prepo? No. ¿Pero por qué si es indagatoria? Para beneficiarlo Por eso lo transforman en informativa y luego lo sobreseen. Cosa que es raro porque la informativa no te genera de ningún perjuicio como para que te sobreseen. Bueno, acá lo sobreseyeron. Entonces, cuando vos lo pedís, ahora yo lo ofrecí para testigo, como testigo, y el tribunal no me lo aceptó. ¿Pero por qué? Y no me dijo que era sobreabundante la prueba. Usted me tiene que aceptar, me tiene que decir por qué no me acepta. Está bien, por eso, porque era sobreabundante. No, mejor si eso. Está bien, pero no tenés. El problema es que en el sistema. Lo que abunda no daña, excepto los piojos. Bueno, ¿Entendés? Entonces. Pero hay un hecho, Carlos. La idea es lo que decís vos. No tenés a dónde quejarte. Bueno, vos calculás que si vos vas con un recurso extraordinario a la Corte hoy por estos temas, los 5 miembros de la Corte están inhibidos de entender. Absolutamente. Entonces tienen que integrar la Corte con miembros de las cámaras de apelaciones. Y la mayoría o está inhibido o ha tenido alguna participación. Y ¿No hay una lista de conjueces para eso? No, para. Entonces vos lo tenés que recusar por algún tema en particular dentro de las causales de recusación, cosa que es muy difícil que los logres. Porque vos tenés, por ejemplo, casos de camaristas civiles que eran hoy director de un área de Fiscalía de Estado y al día siguiente pasaron a ser camaristas. Mira. Y al día siguiente pasaron a ser camaristas, con la historia de que integraban una agrupación política como era la agrupación de abogados justicialistas que fue creada, tengo el honor de decirlo. Después pasaron a camarista. Sí. No pasaron por juez, directamente de la Fiscalía de Estado a camarista. De la calle a camarista. A camarista, o sea. Pero integrando la agrupación de abogados justicialistas, claro, que hoy es la que maneja el foro. Exacto. Y además es un regalo de cumpleaños prácticamente, ¿no? Mirá, es un tema, entonces vos en esto es muy difícil, no tenés dónde, lo único que te queda... O sea, cuando hay una sentencia acusatoria, no sé de qué manera, la van a redactar, ustedes van a poder ir a la alzada, no a la de San Juan. No, tenés que hacer el paso previo. Ir a el local, el extraordinario local, y de ahí te queda la Corte Nacional y la Corte Internacional de los Derechos Humanos. No te queda otra alternativa. Está muy bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hemos acordado algunos de los abogados, entre algunos de los abogados, otros no? Es ir marcando y dejando sentadas las irregularidades y las inconsistencias jurídicas para que algún día alguien que quiera... Esto fue de movida. Ahora, yo te aclaro, deben estar muy preocupados por la forma que están haciendo agua los testigos en base a los cuales formaron la causa.
agua en el sentido de que no responden con certeza y con solvencia a las preguntas que le hacemos los defensores, y la objetividad que ha empezado a demostrar el tribunal. No sé si me entiendes. No, totalmente. Entonces deben estar muy preocupados en esto. Deben estar muy preocupados. Es más, yo si no tengo acceso al gobernador, ¿no? Pero si yo tuviera el acceso, yo le sugeriría al gobernador que buscara un abogado aparte de la Fiscalía que lo informara sobre este tema, porque esto puede ser sumamente caro y costoso para la provincia. Yo sé que él no ha tenido participación en esto, porque en el 2009, cuando empezó, él era intendente Posito, una cosa de eso. No tenía nada que ver en esta historia. Pero que yo me quedo siempre con los millones de dólares que no se han rendido cuenta de nada. ¿Son 50 millones de dólares de expropiaciones? Bueno, depende cómo lo tomés. Si vos tomás el criterio que aplicó en el Nuevo Diario de hace unas ediciones atrás, el abogado de la Fiscalía, el doctor Pontoriero, que tomó... Ahora reciente. Fines del año pasado. ¿Cuánto dijo? Ya te cuento. Es decir, él tomó los 42 millones de pesos aquellos, los convirtió en dólares de 3 pesos, 2 pesos 50 que estaban en aquel momento. ¿Cuánto dio? Entonces después de aquella cuenta de aquello, lo vino y lo trajo al dólar de 3.70 de hoy. Y claro, le dio miles de millones de pesos. ¿Cuánto? Y hablaban de 10.000, una cosa así, una barbaridad. Pero sí, y de miles, pero ¿En dólares cuánto? Miles. No dan el número exacto, sino hablan miles de millones de dólares. Entonces, acá son 50 millones de dólares de la COVIAR que no ha rendido cuenta a nadie. Y hay responsabilidad. Por eso te digo, pero esto... ¿A vos te sirve eso? Nosotros no para exhibirlo, sino para que te quede en la cabeza, te queda en la cabeza vos que cosas han pasado y que de los mismos protagonistas, ¿no es cierto?, aparezca esto, ¿no? Aparezca esto. A mí lo que más bronca me da es que hay un invento en esto. Con ustedes, si se cae eso, Pontoriero se va a quedar hablando en inglés después. Se va a quedar sin voz. ¿Sabes por qué? Porque él está en un laburo político. No, se está representando. Mirá, yo creo que el doctor Pontoriero, es decir, a él lo contrataron y él va cumpliendo. Le están pagando además. Por supuesto, y él va cumpliendo su trabajo. Su rol. Que pueda estar yo de acuerdo o no. De acuerdo o no es otra cosa, pero él está cumpliendo su trabajo en función para lo que lo contrataron. Yo te aseguro que porque acá lo más grave de esto para mí no la decisión jurídica sino de ir en esto, sino la decisión política de haber hecho esto. La decisión política de esta nace con la intención con la sugerencia del doctor De Santi al gobernador de aquel entonces, y entran en este juego. De ahí que la opinión del doctor Pontoriero, por supuesto, lo contrataron y él trabaja en función de eso, es su obligación darle forma al trabajo que le han encargado. Esto es una realidad, esto es un principio del trabajo de nosotros. Si no, no lo acepto. Si no estoy de acuerdo, no lo acepto. Ahora, ¿por qué no hay coincidencia en los abogados que defienden a distintos actores en este tema? Que no hay coincidencia en cómo ir después a la corte y todo lo demás. Y bueno, porque hay algunos quieren... No, lo que pasa es que son situaciones distintas. Entonces vos tenés, por ejemplo, la del doctor Grafiña es una situación la más complicada de todas. La de mi cliente vendría a ser la que le sigue. ¿A Grafiña quién lo defiende? El doctor Fernández Valdés. A la nuestra, la del doctor Alday, no tiene tanta trascendencia, a pesar de que lo han querido involucrar por una sencilla razón. Alday se peleó con Grafiña, si bien empezaron allá hace muchos años juntos, se peleó con Grafiña y le cedió los poderes y le cedió los honorarios
que había que cobrar. Se desvinculó. Se desvinculó, le debían pagar una partecita, pero se desvinculó. Después está el doctor Macchi, que le imputan la... Ahora, después vienen los ingenieros, ¿no es cierto?, del Tribunal de Tasaciones. Murió uno de ellos. Y el fiscal de Estado de aquel entonces, el doctor Mario Díaz, que son situaciones distintas. Está bien. Entonces, las defensas, no podemos decir, vamos todos en este Está bien, sentido. está bien, no importa. No, pero sí se coincide en el fondo de la cosa. Ahora, vos fijate, el tribunal, hoy, hay 5 imputados que están siguiendo la causa por Zoom, por cuestiones, son ingenieros, por cuestiones de salud. De salud. No pueden ir allá, entonces le han instalado todo y vos ves en la pantalla que tenemos en la sala, ves las cinco caras, ¿no es cierto?, que están las horas que demoran y ellos están ahí al frente. No quieren ir al lugar. No pueden ir por razones de salud. ¿No es cierto? Entonces, a ellos le aplicamos el sistema Zoom. Por eso dije que uno de esos integrantes, como fue Fernández, murió. Y sí, a raíz y a estos otros testigos que están en la plenitud de su vida, no le dan está bien, es una facultad que fija el código. No, está bien. Es una facultad a favor del testigo, está bien, hay que respetarlo. Pero también dice el código que si los jueces consideran importante su presencia, que lo pueden obligar a ir. Ahora, ¿cómo va a obligar a ir al presidente de la Corte? No, claro que no. Es muy difícil. Yo te aclaro, a mí, yo siempre lo he dicho, no tengo ningún problema, yo siempre, cuando hice el planteo de la utilización del Zoom, lo hice pensando en que el doctor De Santi lo iba a aceptar y se iba a prestar a declarar desde su despacho, ningún problema, pero que le vemos la cara y llaman, porque yo estoy convencido que las denuncias, las ampliaciones de denuncia que hay en el expediente, que hay cosas de 100 y pico de fojas, están firmadas por él, pero no hechas por él. Ah, sí. Estoy convencido, es decir, lo tengo claro esto. Sí. Entonces yo quería verlo en la cara cuando respondiera, pero bueno, no nos da la posibilidad. Bueno, Cayetano, Jorge, creo que hemos abordado bastante el tema, lo vamos a seguir, por supuesto. Yo no tengo me cuesta que me reten de todos lados, pero no importa. Por supuesto, vale la pena que te reten también. Es más, he tenido sanciones disciplinarias. Y te han dado una multa. Sí. Decís que vos tenés plata. No, todavía no está firme. Todavía no está firme. ¿Cuántos dólares son de multa? No dólares, bueno, son 195.000 pesos, que es el salario mínimo de un empleado judicial. ¿Por qué no hacen que sea la mínima del jubilado? Bueno, no. La mínima, el salario mínimo de un empleado judicial. Sí. 195.000 pesos. Bueno. Que te manden el CBU, decirle. ¿Cómo querés que se llama? Que te manden el CBU, así se lo depositan. ¿Cómo querés que la gente quiera entrar al Ejecutivo a trabajar como empleado en el Ejecutivo cuando en el Judicial tienen ese sueldo básico? Vos calculás de 700 que eran hace un par de años. ¿Tenés datos sobre los sueldos del Poder Judicial? Se buscan. Este lo tengo porque me lo informaron cuando fui a preguntar por la multa. Claro. Pero vos tenés que un Poder Judicial que tenía 600 empleados, era lo que tenía, 700, no llegaba a 700. Ahora, hoy tiene 2.800. 2.800. Y el Ministerio Público quiere un presupuesto propio. Y está bien. Está bien, pero lo que pasa, pero yo lo entiendo que lo quiera. Yo lo entiendo. Ahora, lo que no acepto es que siga integrando el Poder Judicial. Lo que tiene que hacer es la reforma a la Constitución Provincial, donde del artículo 100, creo que era 100 o 120, tienen que sacarlo, dividirlo. El Poder Judicial es una cosa y el Ministerio Público es otra, como es en la Nación y en otros lados. Pero por supuesto. Entonces,
El Ministerio Público está tiene tantos pesos. y está integrado de dos personas, por dos ministerios, el fiscal y el de defensa. Claro. En la Nación no tenés uno. Acá es muy lindo, pedimos, sí, dame la plata, pero sigo integrando la Corte. Claro. Y firmo los acuerdos y participo de todo. No, pará. Es decir, yo no tengo ningún problema. Yo hice en el 2020 fue cuando se iba a implementar el sistema acusatorio en la provincia. Yo hice un planteo a la Corte, como no me dieron bolilla, lo hice a la legislatura y llevé un proyecto de ley, de enmienda constitucional para reformar esto. ¿Y no te dieron pelota? No, me dijeron que lo entendían, que podía hacer, pero en la cuestión de términos en aquel entonces, porque vos podés hacer una enmienda constitucional de un artículo cada 2 años. Entonces, en el 20 al 22 no llegaban, 20-21 no llegaban si en aquel entonces no se sabía la decisión del doctor Uñac si iba a ir a la reelección o no. Entonces, por la duda que necesitaran esa herramienta, dijeron no, la dejemos acá. Ahora, ya está solucionado del manija. Claro. Y es la forma, y es lo que quiere el doctor Victoria. El doctor Victoria no se opone a darle la plata, porque esto no es un problema de plata. No, y De Santi tampoco. No. Pero De Santi le da la plata, pero lo deja adentro. Victoria le dice, sí, Macron, yo te daba la plata cuando estás presidente, pero vos te vas afuera. Claro, no integra la Corte. El Poder Judicial. Está afuera. Afuera. Está bien. Si no tenés un poder... como en la Nación. Como en la Nación. Entonces dejá de tener influencia sobre los jueces, dejá de tener influencia sobre los eso está muy claro y hay que amplificarlo un poco porque no se explica bien. Vos lo has explicado bien. Tiene autonomía presupuestaria, sí. Pero no integra. Sí, pero también hay autonomía funcional. Exacto. Las dos cosas no. Es decir, no hay ningún problema. Al contrario, yo creo que le va a venir muy bien. Muy saludable. Y va a ser saludable para el sistema judicial de San Juan. Mirá, fíjate, Carlos, si la legislatura lo resolviera esta semana, por decir, la enmienda debe ser después ratificada en una elección general. La tenés dentro de 2 meses. Claro. Y se acabó el problema. Pero Cayetano, no vas a ser candidato, ¿no? ¿De qué? A nada. Bueno, no, Carlos, ya pasé esa etapa, ya fui. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Carlos. Te vamos a estar convocando, yo creo que es importante hacer el seguimiento y marcarme por favor esto, ¿no? Si están colectadas las pruebas, está una prueba contundente, no hacia al barrer cientos de miles, como dice Pontoriero, o aplicando $1 de aquella época, no. Yo hago foco en esto del 2003 porque se sigue insistiendo de que no hay ni un papelito que signifique rendir cuenta de la COVIAR. Gracias, Cayetano. No, gracias a vos, Carlos. Hacemos la pausa, Tony. Ya venimos con más acá en Los Intocables a través de Radio Alas en el 100.